¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues en primer lugar explicaremos un poco qué es un árbol de fallos. Esta es una herramienta que realmente no es nueva. Lleva varias décadas dando vueltas por el mundo y siendo utilizada. Intentaremos, yo reconozco que un seminario de estos puede ser francamente muy espeso. Intentaré hacerlo lo más ágil posible y para la forma más sencilla de hacerlo ágil es hacer un pequeño ejemplo. Entonces, vamos a desarrollar un pequeño ejemplo de un árbol de fallos. Evidentemente se trata de un ejemplo súper simplificado, simplemente para ver cómo se maneja la herramienta. Inevitablemente tendremos que recordar un poco el álgebra de Boole, esta que estudiábamos en bachillerato o en EGB o ya no recuerdo dónde. Esto nos permitirá calcular el árbol de fallos siempre sobre el ejemplo. Hablaremos algo de análisis de importancia. Análisis de importancia es una herramienta que nos permite sacarle más partido al árbol de fallos. Una vez que hemos hecho el esfuerzo de hacer el árbol de fallos, muchas veces lo hacemos simplemente porque necesitamos un valor de una frecuencia de un suceso para un análisis cuantitativo de riesgo, para un estudio de riesgo determinado, y ahí nos quedamos. Podemos dar un paso más que veremos que conceptualmente es sencillo y matemáticamente tampoco es muy complejo y que nos permitirá obtener bastante información muy válida. Finalmente, pues haremos unas breves conclusiones y, como ha dicho Belén, dejaremos un poco de tiempo para preguntas o dudas. Muy bien. ¿Qué es un árbol de fallos? Bueno, es una técnica analítica que nos permite saber cómo un suceso, en principio no deseado, que es el que llamaremos suceso de cabecera, se relaciona con otros sucesos mucho más sencillos a los que llamamos sucesos básicos o sucesos elementales o eventos elementales o cualquier palabra similar, ¿de acuerdo? Básicamente tenemos un suceso no deseado que puede ser, veremos que en el ejemplo es la explosión de un reactor químico, y lo que nos interesa es ver cómo este suceso complejo puede llegar a originarse a través de cadenas de sucesos más sencillos, como puede ser pues fallo de un instrumento, una sonda de temperatura, fallo de un PLC de control, un error humano, etcétera. Normalmente, cuando uno hace un análisis de riesgo de una instalación, no aplica un árbol de fallos para todos los posibles riesgos. Siempre se hace algún tipo de filtrado previo. ¿Por qué? Porque veremos que es una herramienta, hombre, pues relativamente laboriosa, incluso veremos que puede ser un poco laboriosa en el caso del ejemplo, que, insisto, es bastante sencillo, y en un ejemplo de la vida real puede llegar a ser extraordinariamente complicado, ¿no? Entonces, normalmente lo que se hace es un primer filtro, con una herramienta más simple de utilizar, y esta herramienta, el árbol de fallos, se reserva para escenarios que tengan consecuencias graves y esperemos frecuencias bajas en sistemas complicados. Es una herramienta cara de utilizar, para entendernos. No es un método, y esto lo adelanto aquí y lo insistiré luego cuando veamos el ejemplo, no es un método que nos permita identificar escenarios de sucesos no deseados. Es decir, este suceso no deseado de cabecera nos lo tiene que dar alguien. Tenemos que haberlo identificado por otro método. En lo que nos permite el árbol es relacionar este suceso con otros más sencillos, pero en ningún caso nos permitirá identificar el suceso de cabecera. Este suceso de cabecera tenemos que obtenerlo por otro camino, aplicando otra herramienta. Típicamente, cualquiera de las de identificación de riesgos. Aquí hemos puesto análisis de modos y efectos de fallo, FMEA, HAZOP. HAZOP es la herramienta que utilizamos en el 90% de los casos, por decir una cifra, para identificación de peligros. Y si no es un HAZOP, pues es algo similar, como un HACIT, un WATIF, alguna técnica de este estilo. ¿De acuerdo? Muy bien. En principio, es un método, y tal como se originó en su momento, es un método puramente cualitativo. Es decir, lo que nos permite es establecer interrelaciones. Pero si somos capaces de poner números a las probabilidades de que sucedan los sucesos elementales o sucesos básicos, seremos capaces de calcular la probabilidad del suceso de cabecera. Por lo tanto, es un método inicialmente cualitativo que podemos llegar a cuantificar. Ejemplos típicos de sucesos no deseados que analizamos con metodología árbol de
fallos? Bueno, pues una explosión interna en una caldera o en un horno. Esto es un evento complejo que dependerá pues de la instrumentación que tengamos en esta caldera o en este horno, de su grado de fiabilidad, de un montón de factores. Y cada horno y cada caldera será distinto, por lo tanto deberemos analizar nuestro equipo en concreto. La reacción fuera de control o runaway en un reactor también dependerá del tipo de reacción que estemos haciendo y de cómo tengamos protegido el reactor. De hecho, el ejemplo que vamos a hacer es un ejemplo en esta línea. El sobrellenado y posterior rebose de un tanque, esto también puede ser un ejemplo. La explosión en una columna de destilación y yo seguro que todos están pensando en ejemplos de sus respectivas instalaciones, de sus respectivos negocios. En definitiva, cualquier evento que no deseamos y que tiene una complejidad grande, es decir, no es un evento, digamos, bueno, pues un operador se ha equivocado y ha abierto la válvula que no tocaba y nos ha vaciado el tanque. No, esto no necesita un árbol de fallos para su análisis, ¿no? Un poco de simbología, porque veremos que el árbol de fallos en realidad es un dibujo. El árbol de fallos lo vamos a representar como el suceso de cabecera estará en la cabecera y a partir de ahí iremos descendiendo hasta llegar a los sucesos elementales. Lo podemos interpretar en realidad como un árbol cabeza abajo, ¿no? El suceso de cabecera sería la raíz y a partir de ahí iremos bajando las ramas hasta llegar a las hojas que serán los eventos elementales. Los sucesos, tanto el de cabecera como cualquier suceso intermedio que nos interese ir representando, tal vez ahora la nomenclatura no es exactamente clara, pero lo será, espero que lo será mucho más cuando hagamos el pequeño ejemplo. El suceso de cabecera o el intermedio lo representaremos como un rectángulo, una caja rectangular y donde escribiremos el nombre del suceso. Me salto de momento las puertas. Los sucesos básicos los representaremos como un círculo. Es decir, estos son sucesos que ya son suficientemente sencillos, entendemos que no admiten mayor desarrollo y además, cuando lleguemos a la cuantificación, pensamos que somos capaces de determinar la probabilidad de que ocurra este suceso básico. Los sucesos intermedios entre ellos y los sucesos intermedios con los básicos se relacionarán a través de puertas lógicas. Utilizaremos dos tipos de puertas lógicas fundamentalmente, las puertas I o AND y las puertas O o OR. ¿Qué significa una puerta lógica? Por encima de la puerta lógica siempre escribiremos un suceso intermedio y por debajo de la puerta lógica tendremos pues, sucesos intermedios o básicos. Cuando un suceso intermedio está relacionado con otros sucesos que llamamos antecedentes a través de una puerta I, esto significa que para que se produzca el suceso que estamos considerando, tienen que producirse simultáneamente todos y cada uno de los sucesos antecedentes. De la misma forma, si un suceso intermedio está relacionado con otros sucesos antecedentes a través de una puerta O, esto significa que para que se produzca el suceso intermedio basta con que se produzca uno cualquiera de los antecedentes. Lógicamente, o varios de ellos o todos ellos, ¿no? El símbolo de transferencia, este triangulito, es muy útil y es utilizado a menudo porque estos árboles veremos que a poco que nuestro sistema sea un poco complicado, los árboles crecen enormemente. Entonces, normalmente no te acaban cabiendo en una hoja de papel, aunque sea un acero, y tienes que utilizar varias hojas. Entonces, esto simplemente es continúa en la página 4, ¿vale? Y el evento no desarrollado, esto es un símbolo en principio que debemos evitar al máximo, es simplemente un evento que decimos, vale, este evento no somos capaces de desarrollarlo más. Si hemos de cuantificar el árbol, pensaremos que es uno que tiene una probabilidad muy baja y que no nos va a influir. Y si no queremos cuantificarlo, pues simplemente un evento que reconocemos que no es un evento elemental, pero no vamos a continuar desarrollando. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un pequeño ejemplo que creo que es como se entenderá mejor. Aquí tenemos un reactor. Tenemos un esquema de un reactor que trabaja en semi-batch. ¿Esto qué significa? Aquí vamos a hacer una reacción en suspensión en un disolvente entre un reactivo A y un reactivo B con la intervención de un catalizador. Y esta reacción es exotérmica. Entonces, ¿cómo opera este reactor? Simplemente cargamos primero el disolvente, una cantidad determinada,
cargamos después el reactivo A y el catalizador, agitamos y posteriormente, como la reacción es exotérmica, vamos dosificando el reactivo B. Tenemos un lazo de control de caudal, tenemos un instrumento de medición y control del caudal que hemos representado como FIC, que actúa manipulando una válvula V1. De manera que el operador fija un caudal de consigna y con este caudal se va dosificando el reactivo B y se va produciendo la reacción dentro del reactor. El reactor tiene una camisa que se refrigera con agua de torre y el caudal de este agua de torre se regula para mantener una temperatura constante en el reactor. Tenemos una sonda de temperatura con su transmisor TIC que actúa sobre una válvula V2 que regula el caudal de agua de torre para mantener una temperatura constante en la masa de reacción. ¿De acuerdo? Hemos de decir que esta válvula V2 tiene un tope mínimo, es decir, no se puede cerrar al máximo. Y ahora veremos por qué. Un poco para simplificar, para no complicar enormemente el árbol y que sea inmanejable en este seminario, haremos alguna hipótesis adicional. La primera es que incluso con el caudal máximo del reactivo B, es decir, si el lazo de control de caudal del reactivo B fallara y dejara entrar el máximo caudal posible del reactivo B, este tope mecánico del agua de torre sería suficiente para mantener la refrigeración. Asimismo, consideramos que el agitador no representa un papel importante en este sistema, es decir, que el sistema por sí mismo, la reacción genera suficiente agitación como para que si se para el agitador no vamos a tener ningún problema adicional. ¿De acuerdo? Y por último, como última protección, como última salvaguarda del sistema, tenemos un disco de ruptura que está diseñado correctamente para evacuar el máximo de vapores que pueden llegar a generarse, incluso en el caso de que falle el lazo de control de caudal y la refrigeración del reactor, con adición instantánea de todo el reactivo B y fallo del agua de torre. ¿De acuerdo? Este es nuestro pequeño sistema que vamos a estudiar. ¿Cuál es nuestro suceso de cabecera? Bien, hemos hecho un HAZOP, un HACIT, un WATIF, cualquier herramienta anterior y nos ha dicho que un suceso indeseado que puede producirse en este reactor es el estallido del reactor por sobrepresión. Es decir, corremos el riesgo de tener una reacción fuera de control en el reactor, ya que es una reacción exotérmica, con desprendimiento de calor, que este calor no pueda ser evacuado por la camisa refrigerante, aumente la temperatura del disolvente, por lo tanto aumente su presión, y al final superemos las condiciones de diseño del reactor y pueda producirse su estallido, pues con las correspondientes consecuencias de onda de presión, posible incendio, etcétera. Muy bien, pues este es nuestro suceso indeseado de cabecera que queremos relacionar con los elementos estos individuales, es decir, ¿cómo se relaciona el estallido del reactor? Pues con los fallos del FIC que hemos visto, del TIC, de las válvulas, etcétera. También supondremos, un poco por simplificar, que el agua de torre es un servicio seguro, es decir, que no consideraremos el fallo de agua de torre, el fallo de la utility, como una causa. Tampoco sería demasiado más complicado, pero llegará un momento que ya veréis que no nos cabría el árbol de fallos en la transparencia, o por lo menos sería ilegible. Entonces, os invito a todas estas hipótesis simplificativas que hemos utilizado, pues no considerarlas, considerar el posible fallo del agitador, considerar el posible fallo del agua de torre y rehacer el árbol y ver si llegáis a conclusiones pues más o menos similares. Muy bien, hemos dicho que el estallido del reactor es nuestro suceso de cabecera y este estallido del reactor puede producirse cuando se dan simultáneamente la pérdida de control de reacción, es decir, tenemos una reacción exotérmica que no está controlada por los lazos estos de control que hemos previsto y además nos fallan las salvaguardas que tenemos previstas. Como para que estalle el reactor necesitamos que pasen las dos cosas simultáneamente, es decir, que se pierda el control de la reacción y que fallen las salvaguardas. Aquí tenemos el primer ejemplo de puerta I o puerta AND. Estamos relacionando el estallido del reactor
con sus sucesos antecedentes, que en este caso hemos representado como rectángulos porque siguen siendo sucesos complejos, son pérdida de control de la reacción, en principio es un evento complejo, y fallo de salvaguardas, pues también lo puede ser. Los hemos relacionado a través de puertas y hemos creado estos dos sucesos intermedios adicionales, que llamamos C1 y C2. Muy bien. La pérdida de control de reacción, ¿cuándo se produce? Para seguir desarrollando el árbol. Bueno, la pérdida de control de reacción, tenemos dos lazos de control, el de caudal del reactivo B y el de temperatura de la masa de reacción. Y hemos dicho que cualquiera de los dos, independientemente, es capaz de mantener el control de la reacción. Es decir, aunque añadamos el reactivo fuera de control, el control de temperatura puede reaccionar y proteger el sistema, o bien aunque falle el control de temperatura, como tiene un tope mecánico de mínimo caudal, ese caudal es suficiente como para que se absorba la reacción que se desprende si se mantiene el control de caudal del reactivo B. Por lo tanto, una vez más tenemos un ejemplo de puerta I. Necesitamos que fallen simultáneamente el lazo de control de caudal del reactivo B y el lazo de control de temperatura del reactor, para que se pierda el control de la reacción. Por lo tanto, hemos desarrollado un nivel más del árbol, hemos creado los sucesos intermedios C12 y C22, que son los fallos de ambos lazos de control, y los hemos unido a la pérdida de control de reacción a través de una puerta. Muy bien. Y por lo que respecta a las salvaguardas, hemos dicho que la salvaguarda que tiene este sistema es el disco de ruptura. El fallo de un disco de ruptura ya es un suceso elemental, luego a la hora de cuantificarlo nos lo encontraremos en las bases de datos, por lo tanto aquí ya lo podemos reflejar como un círculo y un suceso elemental. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos un nivel más y decimos fallo del lazo de control de caudal del reactivo B. ¿Qué tiene que pasar para que falle el lazo de control del reactivo B? Bueno, el lazo de control típicamente está compuesto por tres elementos, también de forma un poco simplificada, ¿eh? El elemento sensor, la lógica de control y el elemento final de actuación. En este caso tenemos el sensor es un caudalímetro FIC, la lógica de control es el ordenador de control de la planta, el PLC de control de la planta. Y por último tenemos el elemento final en este caso es la válvula V1, la válvula de regulación. Y para que falle este lazo de control, en este caso no es necesario que fallen los tres elementos simultáneamente, sino solo con que falle uno de ellos ya tendremos el lazo fallado. Es decir, si el caudalímetro, por decirlo así, está mal calibrado, nos engaña y nos dice que está pasando un caudal que es inferior al que realmente está pasando, por más que la lógica de control esté funcionando perfectamente y por más que la válvula esté respondiendo perfectamente a las órdenes que recibe del PLC de control, tenemos información mala de partida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, solo con que falle el caudalímetro nos fallará el lazo de control. Igualmente, si nos falla la lógica de control, por más que el caudalímetro nos dé las señales correctas, si el ordenador las interpreta de una forma inadecuada, mandará señales equivocadas a la válvula de regulación. Y por último, por más que el caudalímetro esté funcionando bien y la lógica de control esté funcionando bien, si la válvula está averiada y se abre en banda, pues lógicamente también perderemos el control. Por tanto, cualquiera de los tres elementos nos puede fallar el lazo y por eso los hemos unido al suceso intermedio C12 a través de una puerta O. ¿De acuerdo? Y estos, los tres, fallo de un caudalímetro, fallo del PLC de control y fallo de una válvula, ya son elementos suficientemente sencillos como para que los consideremos eventos elementales. ¿De acuerdo? Lo mismo podemos desarrollar el otro lazo de control. Tenemos el fallo de la sonda de temperatura TIC, el fallo del ordenador de control y el fallo de la válvula V2. A estos elementos finales les hemos llamado E1, E2, E3, E4, etcétera. Aquí hay que destacar que el fallo del ordenador de control es el mismo en los dos lazos. Si se fijan en el círculo verde este que pone fallo del ordenador de control, es el que está en el centro de los dos grupos de tres de los lazos de control, tiene el mismo identificación E2 en los dos casos. ¿Por qué? Porque es el mismo evento. Si falla el ordenador de control, fallará para los dos lazos. Por lo tanto, si lo que nos falla es el caudalímetro, nos fallará solamente el lazo de control del caudal. Si nos falla la válvula V1, nos fallará solamente el lazo de control de caudal. Pero si nos falla el ordenador, nos fallarán simultáneamente los dos lazos. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y esto es la forma como el árbol de fallos lo tiene en cuenta, es
incluyendo el mismo elemento con el mismo nombre y la misma identificación en los dos lazos, en este caso, en los dos grupos de puerta O. ¿De acuerdo? Muy bien. Siempre es importante, aparte de hacer el árbol de fallos que gráficamente nos representa cómo se relaciona, en este caso, el estallido del reactor con toda esta serie de sucesos elementales que hemos ido identificando, es muy importante hacer una tabla del estilo de la que tenemos ahora en pantalla, donde nos aparece, bueno, pues el código del evento elemental, E1, E2, E3, E4, etcétera. Incluso se pueden añadir los intermedios, no hay problema en esto. El nombre que le hemos dado en el esquema del árbol de fallos y, sobre todo, una descripción que sea un poco más ilustrativa a lo que realmente nos referimos. Y, sobre todo, que nos indique el modo de fallo de los componentes. ¿Por qué? Porque casi todos los componentes pueden tener más de un modo de fallo. Por ejemplo, un disco de ruptura típicamente tiene dos modos de fallo. Uno es que se abra cuando no debe, cuando no se ha alcanzado la presión de tara se abra, y otro es que se abra, que cuando se llega a la presión de tara no se abra. En este caso nos interesa este segundo modo de fallo, que cuando se alcance la sobrepresión a la que este disco debería abrir, todavía no se haya abierto, por lo tanto nos acumule presión dentro del reactor. Igualmente, pues vemos que para el evento E1 lo describimos como el caudalímetro FIC indica un caudal significativamente inferior al que realmente circula. Es el caso este que decíamos, que el caudalímetro nos engaña, de una forma muy gráfica, nos dice que está pasando un caudal menor, por lo tanto mandaremos a abrir más la válvula, la lógica de control mandará a abrir más la válvula y realmente nos estará pasando un exceso de caudal. En realidad, muchos de estos eventos ya nos vendrán del HAZOP. Estos realmente, algunos de ellos serán las causas del HAZOP y las salvaguardas también pueden venirnos dadas por un HAZOP. Es decir, si tenemos un HAZOP previo, la construcción del árbol de fallos se simplifica. ¿De acuerdo? Muy bien. Un poco de álgebra de Boole. Intentaré que sea lo menos doloroso y aburrido posible, pero es inevitable. ¿Cómo funcionan las puertas O y las puertas I? Muy bien, esto también lo hacíamos hace muchos años todos, lo que llamamos las tablas de verdad, ¿de acuerdo? Decimos, ¿cómo se relacionan los eventos finales, el evento consecuente que llamamos, con los eventos antecedentes? Dice, bueno, pues en el caso de una puerta O, para que el evento consecuente sea cierto, sea así, necesitamos que uno cualquiera de los dos antecedentes o los dos a la vez sean sí. Y únicamente será no en el caso de que ambos antecedentes sean no. ¿Vale? Esto es sencillo. El caso de la puerta I, para que la consecuencia sea cierta, sea sí, necesitamos que ambos antecedentes sean sí. Y únicamente en este caso será sí. En todos los demás casos, si uno de los dos es sí y el otro no, o en ambos casos es no, el consecuente es no. ¿De acuerdo? Muy bien. Utilizando estas tablas de verdad es muy sencillo demostrar estas 7 relaciones, que son básicamente todo lo que necesitamos para construir nuestro árbol de fallos. Aquí hemos utilizado unos simbolitos. El símbolo este de una suma dentro de un círculo equivale a una puerta O, y el símbolo multiplicación dentro de un círculo equivale a una puerta I. Cuando hablemos de cómo se calculan las probabilidades, veremos que esto no es por azar, pero bueno, de momento mantengámoslo como puertas O y puertas I. ¿Vale? ¿Qué nos dice la primera propiedad? Bueno, que las puertas O son conmutativas, ¿no? Que da lo mismo hacer A o B que B o A. Esto es muy fácil. Y de hecho con las tablas de verdad estas anteriores es inmediato probarlo. Simplemente hay que alterar el orden de las columnas y de las columnas de los antecedentes, y la columna del consecuente no varía. A o A es lo mismo que A, es decir, si ponemos sí y nos los mismos en las columnas del antecedente 1 y del antecedente 2, veremos que el consecuente nos reproduce el antecedente 1. Por tanto, A o A es lo mismo que A. A y B es lo mismo que B y A, lo mismo, si alteramos el orden de las columnas en una puerta I, el resultado no se altera. A y A también es A, si ponemos los mismos sí y nos en las dos columnas de antecedentes, la del consecuente también será la misma. Luego tenemos
una especie de propiedad distributiva que es A, I, B o C es lo mismo que A y B o A y C. Y por último tenemos que cuando tenemos una acumulación de Os o As con paréntesis podemos eliminar los paréntesis sin ninguna variación, ¿de acuerdo? Estos son simplemente unas propiedades que nos permitirán utilizar las expresiones algebraicas del árbol de fallos, ¿vale? ¿Cómo calculamos un árbol de fallos? Muy bien, para calcular el árbol de fallos lo que tenemos que hacer, este era nuestro árbol de fallos simple del caso del runaway en el reactor, lo que tenemos que hacer es convertirlo en una ecuación equivalente del árbol de fallos, porque trabajar sobre grafos no sabemos, trabajar sobre ecuaciones, bueno, sabemos un poco más, ¿eh? Es como mucho más cómodo. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? La primera etapa simplemente, vamos nivel a nivel, ¿eh? La primera etapa simplemente que el evento C, que recordemos que es el de cabecera, es C1 y C2, y lo escribimos. C igual a C1 y, recordad que el símbolo este de multiplicación en un circulillo es símbolo I, C1 y C2. Muy bien, el C1 a su vez es un I de otros dos eventos, por lo tanto en la siguiente línea ya lo hemos desglosado, hemos dicho que C es C11 y C12 y el C2 lo copiamos tal cual. Muy bien, en la siguiente línea que hemos hecho, hemos reemplazado C11 por su descomposición en términos de la puerta O. C11 es E1 o E2 o E3. Mantenemos el signo este I. El C12 lo reemplazamos por E4, E2 y E5. Y el C2 lo reemplazamos por E6 directamente, porque C2 es directamente el fallo del disco de ruptura. Muy bien. Y esto es una de las formas de la ecuación equivalente o la ecuación característica del árbol de fallos. Esta ecuación no tiene la forma que nos es más cómoda para manejar. Esta ecuación es intuitiva porque se deriva del árbol de fallos y es equivalente al árbol de fallos en el sentido de que si nos dan esta ecuación y la tabla descriptiva de cada evento, seríamos capaces de reconstruir el árbol de fallos. Pero lo que nos interesa es la expresión que vemos en la última línea de la transparencia. Tomando la expresión de la tercera línea, que es la que teníamos en la transparencia anterior, la que es equivalente al árbol de fallos, y utilizando las relaciones estas algebraicas del álgebra de Boole que hemos visto, podemos llegar a una expresión de este tipo. Esta expresión, ¿qué tiene de especial interés? Tiene de especial interés que fijaos que está formada por grupitos de eventos elementales unidos entre sí con signos I, ¿de acuerdo? Y cada uno de los grupitos está unido a los grupitos restantes con signos O. Por ejemplo, aquí vemos el primer grupito es E1 y E4 y E6. O E1 y E5 y E6. O E2 y E6, etcétera. Tenemos una serie. Cada uno de estos grupitos de eventos unidos por un signo I tiene tanto interés para el análisis del árbol de fallos que se le da un nombre. Y eso se llama un corte mínimo de árbol. ¿Qué interés especial tienen estos grupitos? Fijaos que están unidos entre sí con signos O. Por lo tanto, para que se dé el evento C, que recordemos que es el de cabecera, basta con que se dé uno de los cortes mínimos de árbol, porque están unidos entre ellos con puertas O. Por lo tanto, el corte mínimo de árbol es un conjunto de sucesos que si se dan simultáneamente provocan el de cabecera. Porque ¿esto qué significa? Significa que si se dan E1, E4 y E6, simplemente con que se den estos tres, independientemente de todo lo demás que pueda pasar, se producirá el suceso de cabecera. Igualmente, si se producen E1, E5 y E6, se producirá el de cabecera. Igualmente, si se producen E2 y E6, se producirá el de cabecera. Si se producen E3, E4, E6, etcétera. Si produce cualquiera de los cortes mínimos de árbol, automáticamente se nos dará el de cabecera. ¿Esto qué información nos permite extraer así de entrada? Dice, hombre, pues un número que es el orden
del corte mínimo del árbol, que es el número de sucesos que componen el árbol. Vemos que nuestros cortes son todos de orden 3, hay 3 eventos elementales en cada corte, excepto uno, el tercer corte, que es de orden 2. Es decir, que hay una combinación de 2 eventos que nos provoca el estallido del reactor. En este caso, E2 es el fallo del sistema de control y E6 es el fallo del disco de ruptura. Simplemente con que nos falle el ordenador de control y el disco de ruptura, aunque los caudalímetros funcionen, las válvulas funcionen, esto ya nos provocará el estallido del reactor. Dice, bueno, pues cuidado, porque habrá que cuidar estos 2 componentes, ¿de acuerdo? El orden, aunque luego cuando veamos las probabilidades y sobre todo cuando veamos análisis de importancia, veremos que esto puede variar un poco. Cuando tenemos un corte mínimo de árbol con un orden bajo, esto ya nos da que sospechar que, ojo, que este corte puede ser importante y los eventos que forman parte de este corte pueden ser importantes para la probabilidad del suceso de cabecera. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo calculamos probabilidades? ¿Cómo calculamos las probabilidades de estos cortes mínimos de árbol y, en definitiva, del suceso de cabecera? Muy bien. Calcular la probabilidad de un corte mínimo de árbol es muy fácil, porque estos eventos elementales son independientes, por lo tanto, la probabilidad de que se den simultáneamente es simplemente el producto de las probabilidades que se dé cada uno de ellos. Es decir, la probabilidad de que se dé el suceso A1 y A2 y A3 y hasta n es el producto de la probabilidad de que se dé la 1, por la probabilidad de que se dé la 2, por la probabilidad de que se dé a 3, por la probabilidad que se dé, etcétera, hasta n. Esto es muy fácil. Calcular la probabilidad de un corte mínimo es simplemente multiplicar las probabilidades de los eventos elementales que lo componen. Y para sumar las probabilidades de los cortes mínimos de árbol, ojo, que aquí la cosa ya se complica. Empecemos con un caso muy sencillo. Supongamos que tenemos un evento en el que tenemos 2 cortes mínimos de árbol únicamente. Sería un árbol extremadamente sencillo, sería un árbol casi trivial. Pues la probabilidad de que se dé el suceso C1 y el suceso C1 o el suceso C2 es la probabilidad de que se dé C1 más la probabilidad que se dé C2 menos la probabilidad de que se dé C1 y C2 a la vez. ¿Por qué? Porque recordad que había cortes de árbol que tenían elementos comunes. De hecho, no sé si alguien se ha fijado, pero el fallo del disco de ruptura aparecía en todos los cortes de árbol. Esto ya nos dice que el disco de ruptura será un elemento crítico para la seguridad. De hecho, y lo veremos reforzado cuando hablemos de análisis de importancia. Pero, insisto, la probabilidad de C1 o C2 es la probabilidad de C1 más la de C2 menos la de que sean los dos simultáneamente, que hemos visto que es el producto. Si tenemos 3 cortes de árbol, C1, C2 y C3, la cosa ya se complica un poco más. Tenemos que la probabilidad de C1, C2 más o C2 o C3 es la probabilidad de C1 más la de C2 más la de C3, menos todas las posibilidades de dobles productos, C1 por C2, C1 por C3, C2 por C3, más el doble del triple producto, C1 por C2 por C3. Y si tenemos 4 cortes de árbol, la expresión ya se complica enormemente y a partir de, no sé, 4 o 5 cortes de árbol es francamente inmanejable. No sé, la expresión de 5 yo creo que ya no nos cabría en una transparencia de estas, incluso utilizando un tamaño de letra muy pequeño. Entonces, el análisis de cortes de árbol, el desarrollo de la ecuación equivalente y el cálculo de los cortes de árbol es una cosa. Esto es como decía un jefe mío, calcular una columna de destilación, calcular el número de platos, es una cosa que tienes que hacer a mano una vez en la vida, aunque luego ya no lo harás nunca más y utilizarás un programa de ordenador. Esto es exactamente lo mismo. O sea, el desarrollar una ecuación equivalente de un árbol de fallos y llegar a la expresión de los cortes mínimos, esto es recomendable hacerlo una vez en la vida, pero luego se usa un software que te lo da automáticamente. En nuestro caso, tenemos estos cortes mínimos de árbol, tenemos unas probabilidades de cada uno de estos eventos elementales pues, que hemos buscado en la literatura, en las bases de datos que hay para este tipo de fallos, de componentes, qué probabilidad hay de que falle un caudalímetro durante un tiempo determinado, qué probabilidad hay de que falle un ordenador de control, etcétera. Y esto nos permite calcular de una forma muy sencilla
las probabilidades de los sucesos, de los cortes mínimos de árbol. E1, E4, E6, pues es 6 por 10 a la menos 6, E1, E5, E6 es 4,5 por 10 a la menos 6, etcétera. Y utilizando el software adecuado, porque aquí tenemos 5 cortes de árbol, con lo cual la expresión de la suma, digamos, sería, o de las puertas O sería diabólica, llegamos a una probabilidad de 1,98 por 10 a la menos 5 del suceso de cabecera. Esta probabilidad, si alguien hace el ejercicio de sumarla de los cortes mínimos de árbol, es menor que la suma. Porque la suma sería que se produzcan todos, alguno de los sucesos simultáneamente, pero no estamos contando la posibilidad de que se puedan producir dos simultáneamente, por lo tanto esta hay que descontarla de alguna forma, y son estas dobles sumas que veíamos restadas, etcétera. Muy bien, esto nos ha permitido calcular la probabilidad del suceso no deseado. Muchas veces aquí nos quedamos, es decir, en la mayoría de los análisis utilizamos árboles de fallos para calcular la probabilidad de un evento no deseado que necesitamos para nuestro análisis cuantitativo de riesgo, o porque alguien nos ha pedido qué probabilidad hay de que falle un equipo determinado, etcétera, pero lo dejamos aquí. Y es una pena porque realmente hemos hecho mucho trabajo. Hemos utilizado herramientas matemáticas relativamente potentes detrás de todo este cálculo de árboles de fallos, y tenemos una descripción muy buena de nuestro sistema y de cómo contribuyen los diferentes eventos elementales al fallo del cabecera, es decir, al evento este que no deseamos. Podemos explotar mucho más esta información utilizando lo que se llama análisis de importancia. Es un post-análisis, digamos, de este árbol de fallos una vez ya conocemos la probabilidad del suceso de cabecera. Normalmente se definen 3 tipos de parámetros que miden la importancia de un evento. Estos son parámetros que se definen para cada uno de los eventos elementales y que nos miden, en realidad, cuán importantes son estos eventos de cara al evento final, al evento de cabecera. ¿De acuerdo? El primero es la importancia de Fassel-Vesely, porque son los señores que se lo inventaron, normalmente se llama importancia a secas. Es la probabilidad de que un suceso básico, de que un suceso elemental, haya contribuido al suceso de cabecera. Es decir, esto nos dice, suponiendo que el suceso de cabecera se ha producido, ¿qué probabilidad hay de que haya sido a causa de un corte mínimo de árbol en el que intervenía este suceso elemental? Eventos con importancias altas, ya vemos que, ojo, porque quiere decir que es muy probable que contribuyan al suceso de cabecera. Eventos con importancias bajas significa que tienen una contribución menor al suceso de cabecera. Muy bien. Segundo parámetro que nos mide la importancia, se llama el Risk Achievement Worth, o RAW. ¿Vale? ¿Qué nos mide el Risk Achievement Worth? Nos mide cómo aumentaría la probabilidad del suceso de cabecera, suponiendo que el fallo elemental que estamos analizando ya se ha producido. Es decir, en el caso del ejemplo, y ahora lo veremos con números, suponiendo que el disco de ruptura ha fallado, el disco de ruptura no se va a abrir cuando lo necesitemos, ¿en cuánto nos aumenta la probabilidad del suceso de cabecera? O suponiendo que el ordenador de control ha fallado, ¿en cuánto nos aumenta la probabilidad del suceso de cabecera? Lógicamente, este parámetro, ¿para qué es útil? Para planificar mantenimiento. Si tenemos un equipo que en caso de fallo nos va a aumentar muchísimo la probabilidad de que nos estalle el reactor, hombre, pues le daremos, lo que decíamos antes, ¿no? Le daremos un mantenimiento más cariñoso que el equipo que, aunque nos falle, nos va a aumentar poquísimo la probabilidad de que estalle el reactor. Muy bien. Y el último parámetro que nos mide la importancia es el Risk Reduction Worth, o RRW. Este nos mide, es el inverso del Risk Achievement Worth. Nos mide en cuánto se nos reduce la probabilidad del suceso de cabecera si consideramos
que el evento elemental que estamos analizando no se va a producir. Es decir, si suponemos que nuestro disco de ruptura es imposible que falle, ¿en cuánto se nos reduce la probabilidad del suceso de cabecera? O si consideramos que nuestro ordenador es imposible que falle, ¿en cuánto nos va a reducir esto la probabilidad del suceso de cabecera? ¿Para qué es útil el Risk Reduction Worth? Para determinar dónde debemos mejorar el diseño, dónde debemos aplicar redundancias o utilizar equipos más fiables. Es decir, si llegamos a la conclusión de que tenemos que aumentar la fiabilidad de nuestro sistema porque la probabilidad que nos da del suceso de cabecera no nos gusta porque es demasiado elevada, ¿por dónde empezamos a atacar? ¿Dónde modificamos nuestro diseño? Pues lógicamente en aquellos equipos que tengan un Risk Reduction Worth más elevado. Si tenemos un equipo, qué sé yo, la válvula de control del caudal del agua de torre, que aunque compremos una válvula estupenda que sabemos que no va a fallar nunca, o pongamos dos en paralelo, o no sé qué hagamos, no nos va a modificar prácticamente el Risk Reduction Worth, pues no nos gastaremos dinero aquí, sino que nos gastaremos dinero en mejorar los eventos que realmente nos permitan reducir mucho la probabilidad del suceso de cabecera. ¿De acuerdo? Vamos a ver unos números. Vamos a ver primero la importancia de Fassel-Bessery o importancias secas, como decíamos, de cada uno de los eventos elementales en el ejemplo. Bueno, el fallo del caudalímetro, el fallo del ordenador de control, el fallo de la válvula web 1, etcétera. Tenemos las probabilidades en la tercera columna y la importancia en la cuarta columna. Aquí, ¿qué nos llama poderosamente la atención así de entrada? Hombre, el fallo del disco de ruptura, el evento E6. Tiene una IFV de 1. ¿Esto qué significa? Significa que para que se produzca el suceso de cabecera es impepinablemente necesario que se produzca el fallo del disco de ruptura. Es decir, la probabilidad de que si se ha producido el estallido del reactor, el fallo del disco de ruptura haya estado involucrado es 1. Esto nos traduce ese hecho que ya habíamos visto anteriormente cuando hemos determinado los cortes mínimos de árbol, que era el evento E6, aparecía en todos y cada uno de los cortes de árbol. Por lo tanto, como el suceso de cabecera se produce a consecuencia de alguno de los cortes de árbol y en todos aparece el E6, la importancia de E6 es 1. En el otro extremo tenemos E2, el fallo del ordenador de control, que tiene una importancia bajísima, 0,05. ¿Esto qué significa? Significa que la probabilidad de que el fallo del reactor, el estallido del reactor, se produzca a causa del fallo del ordenador de control es muy baja. Y esto, a pesar de que, si recordáis, había un corte mínimo de árbol de 2 elementos en el que solamente estaban E2 y E6. ¿Por qué E6 tiene mucha importancia y E2 tiene menos importancia? Bueno, porque E6 aparece en todos los cortes de árbol, por lo tanto es un evento imprescindible o un evento crítico para producir el estallido. E2 no aparece en todos y además tiene una probabilidad de ocurrencia muy baja. Por lo tanto, es más probable que aparezcan otras combinaciones de sucesos que no que nos falle el ordenador de control. ¿Vale? Incluso aunque aparecía en uno de los cortes, en el corte de árbol que tenía el orden más bajo, la baja probabilidad y el hecho de que no aparezca en todos los cortes hace que su importancia no sea tan alta. Muy bien, la importancia nos da una primera pista, pero vamos al Risk Achievement Worth que nos dará algo más de información. Muy bien, aquí tenemos otra vez el código, el nombre, la probabilidad de cada evento, porque es interesante tenerla simultáneamente, y tenemos el Risk Achievement Worth de cada uno. Recordemos que el Risk Achievement Worth nos mide cómo nos aumenta la probabilidad del suceso de cabecera si el componente en cuestión no está disponible, es decir, si se ha producido el fallo. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que el ordenador de control tiene el Risk Achievement Worth más elevado. A pesar de que su importancia veíamos que era de las más bajas, el Risk Achievement Worth es de los más elevados. ¿Esto qué significa? Significa que si el ordenador nos falla, en la probabilidad de que se produzca el suceso de cabecera nos aumenta enormemente. Por lo tanto, a la hora de mantenimiento, deberíamos empezar, a la hora de planificar mantenimientos o de asignar recursos a mantenimiento, deberíamos empezar por el ordenador de control. Porque a pesar de que tiene una probabilidad muy baja, es el que, si nos falla, nos puede perjudicar más. ¿De acuerdo? El siguiente en la lista,
tampoco es muy sorprendente, es el disco de ruptura. Si el disco de ruptura no abre, también nos puede perjudicar muy notablemente la probabilidad del suceso de cabecera. El Risk Achievement Worth tiene unas unidades relativamente arbitrarias. Esto evidentemente 100, 500... 18 no es aumento de probabilidad, está relacionado con el aumento, es proporcional al aumento de probabilidad, pero no es directamente aumento de probabilidad, no tendría ningún sentido un aumento de probabilidad de 500. Y el resto de los componentes, fallo de caudalímetros, fallo de válvulas, fallo de sondas de temperatura y fallo de válvulas, bueno, están en un rango relativamente menor. Por lo tanto, vemos que en este ejemplo, dada la configuración de los sistemas, de la manera que está controlado este reactor y este proceso, vemos que lo que realmente es crítico para el mantenimiento es el ordenador de control, asegurar que el ordenador de control esté disponible y a continuación el disco de ruptura. Y por último tendremos todos los componentes, digamos, electrónicos y mecánicos de instrumentos, válvulas, etcétera. A ver, es un ejemplo o los resultados a alguien le pueden parecer un poco contraintuitivos o distintos de la práctica. Normalmente se gasta mucho en mantenimiento de válvulas y de componentes. He de decir que las probabilidades que hemos puesto están tomadas de bases de datos. Es decir, los resultados de estos probablemente están asociados un poco a cómo hemos configurado el ejemplo, y está un poco... no diré manipulado, pero está orientado a que dé unos resultados que llamen de alguna forma la atención. Muy bien. El Risk Reduction Worth, la reducción de riesgo si suponemos que un elemento es infalible. Lo tenemos en la última columna de la tabla. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? El primero que nos llama la atención es el disco de ruptura. Tiene un Risk Reduction Worth infinito. Y es lógico, si consideramos la definición y consideramos la participación del disco de ruptura en los cortes mínimos de árbol. El disco de ruptura nos aparece en todos y cada uno de los cortes de árbol. Por lo tanto, si suponemos que esa probabilidad es cero, que ese fallo no puede producirse, no podrá producirse en ninguno de los cortes de árbol y por lo tanto no podrá producirse en ningún caso el suceso de cabecera. Por lo tanto, el disco de ruptura en este caso tiene un Risk Reduction Worth infinito. Y detrás vemos que todos los demás componentes en este caso no tienen grandes diferencias significativas, todos se mueven en un rango pues entre 1,7 o 1, algo del ordenador de control y 2, algo las sondas de temperatura, etc. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo este resultado? Nos está diciendo que si esa probabilidad del estallido del reactor la consideramos excesiva y necesitamos mejorar el diseño, necesitamos mejorar nuestro sistema, por donde debemos empezar es mirando el disco de ruptura. O instalando un disco de ruptura que sea más fiable, o instalando dos discos de ruptura, haciendo un disco de ruptura redundante, o mejorando por alguna parte este elemento. ¿Vale? Porque es donde obtendremos la mayor ganancia en reducción de probabilidad del suceso de cabecera. ¿De acuerdo? Este es el tipo de informaciones y vemos que los diferentes análisis de importancia realmente nos dan informaciones distintas. Recordemos que el Risk Achievement Worth nos decía, ojo, para mantenimiento empieza por el ordenador de control. Y el Risk Reduction Worth nos dice, ojo, para mejorar la disponibilidad del sistema, para disminuir la probabilidad de que te estalle el reactor, empieza haciendo más fiable el sistema de alivio de presión, tu disco de ruptura, haciéndolo redundante, etc. ¿De acuerdo? Son elementos distintos que nos permiten obtener informaciones complementarias. Evidentemente, esto es un ejemplo, como he dicho, extremadamente sencillo. Yo creo que casi todas las conclusiones que hemos obtenido las podíamos ver, si no a la luz del árbol de fallos, segurísimo con el conjunto de cortes mínimos de árbol, pero evidentemente en un caso normal, en cualquier sistema típico donde uno se encuentra árboles de fallos con centenares de cortes mínimos de árbol y decenas de sucesos elementales, estas relaciones empiezan a ser francamente complejas y ya no es tan sencillo determinar qué eventos contribuyen cómo al suceso de cabecera y qué eventos permiten reducir de qué manera la probabilidad del suceso de cabecera. ¿De acuerdo? Muy bien, unas breves conclusiones para dejar algunos minutillos para preguntas. Los árboles de fallos constituyen una herramienta bastante poderosa para identificar sucesos elementales que contribuyen a un suceso no deseado y sobre todo
de las interrelaciones entre ellos, porque yo creo que en el caso del ejemplo estaba clarísimo que el fallo del lazo de control del agua de refrigeración, que el fallo del lazo de control del caudal del reactivo B y que el fallo del disco de ruptura iban a contribuir de alguna forma al suceso de cabecera, pero es una forma el árbol de fallos es una herramienta para sistematizar el estudio de estas relaciones. Todo lo que nos permite es establecer estas interrelaciones que las podemos ver en una forma gráfica relativamente intuitiva y relativamente sencilla de desarrollar, como es el gráfico del árbol de fallos. Lo podemos ver en forma de ecuación equivalente. La ecuación equivalente, tal como la desarrollamos a partir del árbol de fallos, nos permite reconstruirlo, pero no nos da mucha información sobre las relaciones, y realmente donde tenemos la fuerza del árbol de fallos es cuando llegamos a los cortes mínimos de árbol. Ahí sí entendemos las relaciones más profundas entre los eventos elementales y su contribución al suceso de cabecera. Incluso aunque no los cuantifiquemos numéricamente, aunque no hagamos el paso de poner probabilidades y calcular probabilidades de sucesos de cabecera, bueno, nos permiten identificar equipos críticos para evitar el suceso de cabecera. Si tenemos un evento, como en este caso, el fallo de un disco de ruptura que nos aparece en todos. En un caso real es difícil que aparezcan todos, pero en muchos de los cortes de árbol, y sobre todo en los cortes de árbol de órdenes pequeños, los que tienen pocos componentes, ojo, porque este evento ya se ve que será importante, este componente ya se ve que será importante para el suceso de cabecera. Si disponemos de frecuencias de ocurrencia de los sucesos elementales, podemos cuantificar el árbol, como hemos hecho en un caso. Ni siquiera en el caso del ejemplo lo podíamos hacer analíticamente, pero existe software comercial para hacerlo, y podemos llegar a determinar la probabilidad del evento de cabecera. Y esto es una cosa que hacemos rutinariamente pues cuando calculamos análisis cuantitativos de riesgo o utilizamos herramientas por el estilo para analizar riesgos de instalaciones industriales. Pero además disponemos de este análisis de importancia, que realmente es bastante sencillo, simplemente consiste en obtener estos tres parámetros adicionales, importancia de Frossel-Bessely, Risk Achievement Worth y Risk Reduction Worth, que nos permiten obtener algo más de información sobre cómo mejorar nuestro diseño o cómo mejorar nuestra operación de la planta, sobre por dónde necesitamos empezar a gastar el dinero en mantenimiento para mejorar al máximo la seguridad de la planta, o por dónde tenemos que empezar a gastar dinero para mejorar el diseño para mejorar la seguridad de la planta. Muy bien, y esto es básicamente la información que yo tenía para transmitir en el día de hoy. Y ahora, como muy bien ha dicho Belén, pues abrimos un pequeño turno de preguntas, que tenemos algo así como 5 minutos para preguntas o dudas que hayan podido surgir, y que intentaré contestar sobre la marcha, y si no es posible o nos alargamos demasiado, pues lo contestaríamos posteriormente. Perfecto, muchísimas gracias, Arturo. Pues sí, abrimos ahora el turno para preguntas. Como he mencionado anteriormente, si tenéis cualquier pregunta la podréis poner en la sección de preguntas del panel de control, pero también os damos, si queréis, la opción de hacer la pregunta directamente a Arturo, pues podéis utilizar el botón de alzar la mano y podemos abrir la línea para que hagáis la pregunta directamente. Tenemos ya por aquí una pregunta que nos preguntan que durante la presentación he visto un símbolo en las expresiones de probabilidad, una especie de interrogación dentro de un cuadro. ¿Qué significa? ¿Podrías aclarar? Yo creo que es, sí, esto, disculpas, pero creo que es un error al copiarlo de otro documento. Aquí se nos ha colado los símbolos estos de una interrogación dentro de un cuadrado realmente corresponden a sumas dentro de círculo que se han traspapelado. Esto lo que podemos hacer es que junto con el link este que comentaba Belén, os mandaremos la presentación con ese typo corregido. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Y otra persona nos pregunta que cuál es el software más utilizado en el caso de cálculo de probabilidades que tú conozcas. A ver, las probabilidades
las probabilidades de los sucesos elementales hay que obtenerlas de bases de datos de probabilidades que están publicadas, no sé, pues OREDA, el Offshore Reliability Database, o el Purple Book de TNO, o qué sé yo, el informe 434 de OGP. Hay una serie de organismos que han ido recopilando probabilidades de fallo de componentes y sistemas. Incluso muchas compañías tienen sus propias bases de datos corporativas de los fallos de los componentes que montan. Entonces, de ahí es donde se obtienen las probabilidades. Esta es una parte. La probabilidad de los sucesos intermedios y de los de cabecera, esto sí que es lo que se utiliza, un software que resuelve las sumas estas tan complicadas, estos carros de expresiones que enseguida se hacen enormemente complejas. Esto hay varios softwares comerciales disponibles. Nosotros usamos normalmente, uno se llama RAM Commander, RAM Commander, también usamos OpenFTA, también está por ahí WinNupra, es decir, hay diferentes softwares que a partir de el árbol de fallos, ¿no? Pues tiene una interfaz gráfica que te permite dibujar el árbol de fallos, generar la lista de sucesos elementales, te calculan los cortes mínimos de árbol, te determinan los cortes mínimos de árbol y a partir de esos cortes mínimos de árbol y de las probabilidades de los sucesos elementales que tienes que ir a buscar a las bases de datos de fallos de componentes, te permiten calcular la probabilidad del suceso de cabecera. Vale, perfecto. Tenemos un par de manos levantadas por aquí. Quizás le abrimos la línea a Carlos Gasco. Abro ahora mismo su línea para que pueda hacer su pregunta. Carlos, le puedes hacer tu pregunta. Buenos días, Arturo. Felicitarte por tu clara exposición. Y simplemente quería hacer un pequeño comentario, porque yo soy usuario de estos análisis, llevo años haciéndolos, y realmente hemos adquirido pues unas capacidades y un desarrollo de software que nos permite pues llegar a expresiones bastante complejas. Sin embargo, donde yo veo que todavía tenemos problemas y por supuesto tiene muchísima implicación en los resultados finales, es en lo que comentabas antes de cómo obtenemos las probabilidades o las frecuencias de los sucesos básicos. Es decir, nosotros podemos desarrollar un fault tree analysis, un árbol de fallos muy complejo, muy bien desarrollado, pero si luego no somos precisos a la hora de asignar las probabilidades de los sucesos básicos, que son los que al final te van a dar los números, pues nos van a salir expresiones y valores que pues pueden ser no del todo fiables. Luego es verdad que analizando la importancia pues puedes distinguir cuál puede ser más comprometedor o lo que sea, pero me he encontrado muchas veces con casos de árboles muy bien desarrollados, pero la asignación de las probabilidades de los sucesos elementales o básicos pues ha sido bastante desastrosa. Entonces simplemente era ese comentario, mucho cuidado a la hora de buscar esas probabilidades. Es importante hacer hincapié ya no solo en las bases de datos, que algunas están bastante antiguas y corresponden a componentes que hoy en día ya ni siquiera se usan, y es importante pues que los fabricantes tengan sus análisis y tasas de fallos bien especificadas de los componentes que vamos a utilizar, ¿no? Ese era mi comentario y de nuevo pues daros las gracias. Sí, gracias, Carlos. Efectivamente, el utilizar bases de datos lo más actualizadas posible, y en este sentido, efectivamente, como comentaba Carlos, todavía se sigue utilizando en algunos ámbitos bases de datos francamente obsoletas, y hay alguna iniciativa incluso de la Unión Europea en la que DECRA está colaborando para por lo menos identificar de dónde proceden o cuál es la procedencia última de las bases de datos que estamos utilizando o que están disponibles en el mercado, ¿no? Porque a veces son refritos de otras cosas anteriores, etcétera. Sí que es relevante, pero esto es especialmente relevante cuando uno usa, y muchas veces los árboles de fallos se usan en un contexto
de que la administración nos pide un análisis cuantitativo de riesgo de nuestra fábrica para saber si se puede instalar determinada actividad al lado o si podemos hacer una ampliación de nuestra fábrica, etcétera, y al final tenemos que dar un número y si este número es mayor que 10 a la menos 6, mal, y si es menor que 10 a la menos 6, bien. Entonces, ojo con esto, porque ahí sí realmente estos elementos pueden ser decisivos, ¿no? Utilizar las frecuencias adecuadas. Una vez pasamos al análisis de importancia o al análisis de los cortes mínimos de árbol y de los órdenes de los cortes mínimos de árbol, realmente ahí no estamos utilizando tanto los números. Los números, si tienen un error, será el mismo error para todos, con lo cual las relaciones entre los sucesos elementales e incluso las importancias relativas de cada uno de ellos se van a mantener. Por tanto, ahí sí que es importante y ahí sí, esa información, aunque las probabilidades no sean tan buenas, digamos, las probabilidades de los sucesos elementales, las importancias todavía siguen siendo buenas porque de alguna forma estos errores se compensan mutuamente, ¿no? Por eso somos tan fans en DECRA del análisis de importancia como una herramienta que nos permite determinar realmente las interrelaciones entre los componentes y cómo contribuyen al suceso final, más que realmente un número final, el 1,8 por 10 a la menos 7, que es un pasa no pasa administrativo, digamos. Perfecto, muchísimas gracias, Arturo. Tenemos un par de preguntas que son sobre el mismo tópico que quizás sería interesante contestar antes de cerrar esta sesión, que tenemos varias personas que nos preguntan por los valores IFV, RAW y RRW, de dónde los pueden obtener, de dónde se pueden sacar esos valores. Bueno, estos se calculan a partir de las probabilidades de los sucesos elementales y de los cortes de árbol en los que participan. El software que nos permite llegar a calcular la probabilidad del suceso de cabecera también te da las diferentes importancias de cada uno de los sucesos elementales, las tres importancias fundamentales. ¿De acuerdo? De acuerdo. Perfecto, pues yo creo que vamos a terminar. Hay ecuaciones, o sea, hay ecuaciones para eso, pero en definitiva al final te lo acaba dando el software. Son ecuaciones relativamente sencillas, pero que involucran el análisis previo de o sea, necesitas tener los cortes mínimos de árbol para poder aplicar esas expresiones, por lo cual, si vas a hacer el análisis de cortes de árbol vía software, porque si no rápidamente es inmanejable, lógicamente pues ya utilizas el mismo software para calcular el cálculo de importancia. Muchísimas gracias por aclarar esto. Pues creo que vamos a terminar aquí nuestro seminario web de hoy. Agradecerle a todo el mundo por asistir y muchísimas gracias a Arturo por compartir sus conocimientos en este tema con nosotros. Si ha habido alguna pregunta que por cualquier cosa no hemos podido responder o necesitáis más aclaraciones, por favor, cuando os mandemos un email con la grabación, os mandaremos también unos datos de contacto y nos podréis contactar para que aclaremos esas cuestiones vía email. Y nada más, recordaros que al final de la sesión tendréis la oportunidad de realizar una encuesta para valorar un poco este tema que hemos expuesto hoy aquí y cómo lo hemos hecho. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un buen día.